Saben que la insuficiencia renal aguda, aquí, en inglés, acute kidney injury, o sea, injuria aguda del riñón. Se caracteriza por la deficiencia. Ustedes saben que hay la oliguria, la anuria, y por ahí comienza el cuadro de insuficiencia, ¿cierto? La oliguria con 400 centímetros cúbicos para abajo, la diuresis del riñón, y la anuria son de 100 centímetros cúbicos para abajo en las 24 horas. Entonces, ¿qué ocurre con el organismo cuando nosotros no podemos eliminar la orina o no podemos depurar, eliminar todas las sustancias tóxicas? Porque la orina es un elemento tóxico que debe ser eliminado igual que la materia fecal. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque son productos de eliminación del organismo. Aquí está. Retención de productos nitrogenados y otros desechos que en situaciones normales son eliminados por los riñones. Entonces son retenidos. Y cuando se retienen, lógicamente, todo circula por el torrente sanguíneo. Y por supuesto, si ustedes ven, ojalá lo pueden ver, cuando en su práctica en el internado, vayan por el servicio de nefrología. Y si ustedes conocen a algún paciente con insuficiencia renal que está comenzando, entonces, ustedes saben que el riñón produce la eritropoyetina, ¿cierto? Y la eritropoyetina estimula la médula ósea roja para la producción de los eritrocitos. Entonces comienzan a ponerse anémicos, decaimiento, astenia, anorexia, hasta que todas estas sustancias tóxicas comienzan a circular por la sangre, llegan al cerebro y comienzan estos pacientes a hablar incoherencia. Incoherencia, ¿por qué? Porque hay una intoxicación, es como ocurre con el alcohol con nosotros, ¿no es cierto? Claro que es diferente, en esto no existe la euforia propia del alcohol. Cuando estamos comenzando, nos sentimos eufóricos, felices. Después viene el punto donde yo te estimo, ¿no es cierto? Después viene la etapa del chancho, donde nos orinamos, donde hacemos todo, porque estamos netos borrachos. ¿No es verdad? Entonces, aquí esto lógicamente no va a ocurrir. De todas maneras, todo lo que intoxica el cerebro obnubila. Y es triste ver cómo nuestros amigos, nuestros conocidos comienzan a hablar incoherencias en ciertos momentos. Y eso ocurre con este tipo de pacientes. Se presenta por aumento, ustedes saben, la ura y la creatinina y una disminución del volumen urinario. Es un diagnóstico clínico no estructural. Puede haber insuficiencia renal sin lesión del parénquima renal. Otro punto que quiero decir, su gravedad es variable, asintomática, síntomas agudos, muerte. Jóvenes, lo bueno de la insuficiencia renal aguda es que cuando nosotros hacemos un buen tratamiento, retorna a la normalidad sin ninguna consecuencia. Eso es lo bueno de la insuficiencia renal aguda. Pero la crónica ya está. Es el otro cantar. ¿Ya? Entonces, ya no dio la pila ya. Ahora sí. Se puede adquirir de manera intra y extrahospitalaria la insuficiencia renal aguda, conocida, o sea, dentro del hospital. Generalmente la insuficiencia renal aguda, ustedes ven, llegan accidentados. Cuando vean por emergencia, van a ver los libros de la medicina, ustedes, donde todo el mundo es apurado y la conducta tiene que ser rápida. Entonces, pacientes que se desangran, o sea, una insuficiencia renal aguda por una hipovolemia aguda, claro que sí. Efectos adversos de fármacos y obstrucción de vías urinarias. ¿Se acuerdan que hablamos nosotros? O sea, hay una insuficiencia
Prerrenal, renal y posrenal. Posrenal. Ya. Intrarrenal. Entonces, los fármacos, principalmente los aminoglucósidos, provocan insuficiencia renal. Y la posrenal, toda la patología urológica es posrenal. O sea, ¿se acuerdan cuando hablamos de esos dos cálculos en los ureteres? Esto nos lleva a una insuficiencia renal aguda. Complicación del 5 al 7% en unidades de atención aguda y del 30% en unidades de cuidados intensivos. La complicación médica en enfermedades diarreicas, o sea, la diarrea sería pre-renal, ¿no es cierto? Infecciones en países desarrollados. En Estados Unidos, la incidencia anual es de 500 casos por cada 1000. Aumenta el riesgo de aparición de la nefropatía crónica. O sea, si nos da una insuficiencia renal aguda y no le hacemos un buen tratamiento, por supuesto, nos deriva en una insuficiencia renal crónica. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de insuficiencia renal aguda intrahospitalaria? Aquí está. Tomen una fotografía. Septicemia, procedimientos quirúrgicos mayores, enfermedad grave que incluye insuficiencia cardíaca o hepática, administración de medios de contraste. Aquí está lo que nosotros hablábamos y el por qué debemos nosotros pedir siempre urea creatinina antes de hacer un estudio, de utilizar en algún paciente un estudio contrastado. Aquí está. Todo contraste iodado nos puede llevar a una insuficiencia renal. La administración de fármacos nefrotóxicos, ya hablábamos nosotros principalmente de los aminoglucósidos, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, y es bueno que ustedes tomen en cuenta, mis queridos jóvenes, que la mayoría de los medicamentos tienen su dosis mínima, o sea, una dosis profiláctica y una dosis máxima, donde ya se convierte en tóxico, ¿cierto? Entonces, eso ustedes tienen que aprender a manejar. Urea creatinina y la tasa de filtración glomerular. La urea es un desecho metabólico proteico eliminado a través de los riñones y que es indicador indirecto de la función renal. La creatinina, producto del desecho del fosfato de creatina, metabolismo muscular, eliminada a través de la orina y es indicador directo de la función renal. Y la tasa de filtración glomerular es el volumen de fluido filtrado por unidad de tiempo desde los capilares glomerulares renales hacia el interior de la cápsula de Bowman. Entonces, está hablando aquí de todo esto, lo que es la nefrosis, ¿cierto? Muchas de las insuficiencias renales muestran especificidad de región, como serían los cuadros tóxicos causados por mordeduras de víboras, que estamos hablando. Estos cuadros nosotros generalmente no los vemos acá, ¿no es cierto? Pero en otros países sí. Picada de víboras, arañas, orugas y abejas, aunque sí lo he visto una vez acá, apareció un tiempo, la famosa abeja, decían que era africana, donde en un lugar que se llama Motacucito está antes de llegar a Paradero, o sea, al llegar a Puerto Suárez, ahí decían que una persona había muerto por estas picaduras de abejas, que eran las abejas africanas. Toda esa gente, yo viví esos años en Ghana, entonces toda esa gente se preparó prácticamente, creo que de aquí de Santa Cruz, las gobernaciones, el tiempo se llamaba prefectura, fueron a preocuparse para ver y tratar de confirmar si efectivamente se trataba de abejas africanas, porque murió una persona mayor picada por abejas. Pero nosotros no vemos eso, ¿no es cierto? Paludismo, la leptospirosis, lesiones por aplastamientos, rhabdomiolisis resultante como consecuencia de los terremotos, etc. Nosotros no vemos ya. Por definición, la hiperazoemia prerrenal no comprende daño del parénquima renal y se puede revertir con rapidez. Ejemplo, el cólera, cuando hay mucha diarrea, mucho vómito. Nosotros, antes de entrar, si reponemos líquido y paramos la pérdida, entonces evitamos llevar a una insuficiencia renal. La tasa de filtración glomerular puede estar normal, esto se debe a mecanismos compensadores del riñón. Los mediadores, angiotensina único, vasopresina y noradrenalina. La vasoconstricción arteriola aferente, resorción de sodio y agua, activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, reflejo miogénico
insuficiencia renal, dilatación de la arteria, se mantiene o se regula la presión arterial y la filtración glomerular. Hay una cápita que me gustaría a ustedes jóvenes, esto es para la formación de cada uno de ustedes. Lógicamente, yo no les voy a preguntar, pero quisiera que ustedes revisen en su celular y en un libro cómo actúa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Por qué es tan importante este acá? Y me gustaría que ustedes se lo aprendan, luego hablamos. Si quieren, por algún cariñito, podemos decir en la práctica, bueno, cómo actúa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Porque tiene mucho que ver también con la oxigenación de los pulmones tienen mucho que ver con este sistema. Pero otra vez volvemos y a la recomendación que siempre les doy, lean el libro de fisiopatología. Infórmense en fisiopatología, que es lo mejor que ustedes van a hacer todos. Los fármacos, los AINES, disminuyen o inhiben la producción de prostaglandinas renales de manera que limitan la vasodilatación de los vasos arteriales. Los IECA y ARA2 limitan la constricción de los vasos renales. Ojo con pacientes que toman AINES y ARA2 o IECA, porque algunos pacientes le echan los tres como tostado. He visto. Entonces, uno cuando ve la indicación, bueno, ¿y dónde le han dado? ¿Quién le ha dado? Entonces, ustedes saben que el famoso diclofenaco no es tan inocuo como se pensaba. El diclofenaco hace daño, entonces no lo utilicen mucho. Lo mismo que el famoso paracetamol, ¿no es verdad? ¿Han leído ustedes algo sobre las indicaciones sobre el uso del paracetamol? O sea, es bueno que ustedes, la verdad que los medicamentos tienen su bula, y siempre hay unas letras chiquitingas, léanlo todo para informarse. Ustedes ya están pronto a llegar entrar al internado, y todas estas cosas nos van a soquetear, principalmente los residentes, que son una tropa de auxilio, ¿ya? La insuficiencia renal aguda intrínseca es una complicación de la hiperosmia prerrenal. Fíjense, las nefrotoxinas, aquí tenemos aciclovir, aminoglucósidos, anfoteresina B. ¿Se acuerdan dónde vimos la anfoteresina B para el tratamiento de la psicosis? IECA, cisplatino, aquí está la famosa cocaína, la ciclosporina. Vamos a hablar de la ciclosporina cuando hablemos del trasplante renal. Metales pesados, los AINES, ácido oxálico, en fin. Y los metales pesados principalmente utilizan mucho los pacientes que tienen problemas artríticos. Aquí por septicemia. ¿Qué pasa cuando hay septicemia? Hay una hipotensión en la sepsis, restos celulares de túbulos renales, algunos factores que intervienen en la inflamación y el edema intersticial. Posiblemente la causa de la insuficiencia renal por septicemia sean los frecuentes estados de vasodilatación en que se encuentran las arteriolas eferentes, o sea, las que llegan, las que salen. ¿Entienden? Y la septicemia, ¿qué hace? Ocasiona un daño endotelial, trombosis y principalmente microvascular. La insuficiencia por isquemia. De aquí, jóvenes, lo que me interesa que todo depende, ustedes, los nefrólogos, yo no soy nefrólogo, pero los nefrólogos rapidinco manejan sus tablas de acuerdo al peso corporal de las personas. Ellos lo manejan. Yo no soy nefrólogo, pero he visto que ellos manejan muy bien esta parte. Existen interacciones de leucocitos exotelios más finos, conducen a inflamación y disminución de las corrientes sanguíneas locales. Fíjense, cuando hay vasoconstricción y la trombosis glomerular, por supuesto que hay una disminución de las tasas de filtración glomerular, y la insuficiencia renal aguda en el postoperatorio se presenta por una isquemia asociada a problemas del tipo cardiovascular con una circulación extracorpórea. ¿Qué quiere decir?
No todas las cirugías se realizan con circulación extracorpórea, pero la mayoría de las cirugías cardíacas sí utilizan la circulación extracorpórea. Eso quiere decir que en este tipo de pacientes principalmente son los que más están sometidos a este tipo de riesgos de entrar en una insuficiencia renal aguda. Otras causas, las quemaduras y la pancreatitis aguda. Ustedes saben, jóvenes, que no me toca a mí hablar de esto, pero saben lo complicado y lo peligroso que es manejar quemado. Todo depende de la superficie de la quemadura y todo depende de la profundidad de la quemadura. Cuanto más profunda y más grande la superficie, más cerquita de morir los pacientes. Entonces, en ese tipo de pacientes prácticamente, como hay una superficie grande de quemadura, rápido pueden entrar en una insuficiencia renal aguda. Y generalmente mueren por eso estos jóvenes, lógicamente, como es un caldo líquido de cultivo, el plasma, todo lo que estos pacientes pierden, entonces las bacterias acuden a ese caldo rico de cultivo. Entonces, si ese paciente le viene una septicemia, más todo este tipo de problemas, rápidamente son pacientes que mueren. Y paciente quemado es paciente que, por eso es que existen en los hospitales salas especialmente de quemado. Es como si ustedes han entrado alguna vez en una sala de quemado, es como si entraran a una sala de terapia intensiva, no como vemos nuestros hospitales acá, sala de quemado, ahí está su pomadita, su gasita, su salito para lavarlos, existen otro tipo de implementos que debe de haber en una sala de quemado. Una buena sala de quemado tiene el hospital de niños, vayan y conozcan. Muy bien equipado para los niños. Pero nuestra sala de quemado aquí en el San Juan de Dios deja mucho que desear. Bien. Enfermedad de los vasos finos. Hay enfermedad de vasos finos y autoinmunidad. El síndrome antifosfolípido, el lupus eritematoso, púrpura, entre otros, existen las nefrotoxinas, los medios iodados. Otra vez volvemos nosotros a los estudios con contraste, ¿no es cierto? Con contraste iodado, que nosotros sabemos lo peligroso que es el espacio pequeño que tienen estos pacientes si tienen algún daño renal y yo le inyecto contraste iodado, lo rápido que pueden llevar a una insuficiencia renal. La lesión renal aguda de tipo postrenal, ya estamos hablando de todo lo que es problema netamente urológico, y entramos en la urología. La insuficiencia postrenal aparece cuando hay bloqueo agudo, parcial o total de la corriente de orina, que normalmente es unidireccional, o sea, va de arriba para abajo, ¿cierto? Lo cual hace que aumente la presión hidrostática retrógrada y que surge interferencia en la filtración glomerular. Lesión funcional o estructural, ectodermis, renal y uretra, bilateral, toda patología obstructiva nos lleva a un daño renal. Sabemos, todo daño renal unilateral nos lleva a una uropionefrosis. Y todo daño renal bilateral nos lleva a una insuficiencia renal. Ya está el peluche. Tiene los dos riñones, aquí está la cava, la aorta, aquí están las ilíacas, entonces aquí está el juguete y aquí está la vejiga. ¿Cierto? La valoración diagnóstica. Se deduce de que hay una lesión renal aguda ¿cuándo? Cuando hay incremento de la concentración de creatinina sérica, aumento de 0,3 miligramos por 100 mililitros en 48 horas o menos del 50% de la cifra basada en la... Ustedes díganme que hay un aumento en la concentración de creatinina, nada más. Y cuando hay disminución del volumen de orina de 0,5 mililitros por kilogramo de peso por hora, por lapsos mayores de 6 horas. Estamos aquí, van a ver ustedes, en el campo urológico,
primeramente se ve la oliguria y luego se ve la anuria. Pero no es que va a entrar directamente. La diferencia, es importante diferenciar entre lesión renal aguda y las nefropatías crónicas para el diagnóstico y tratamiento apropiado. La diferencia es directa cuando se cuenta con la cifra basal de la concentración de creatinina sérica, ya que el incremento es indiscutible de la lesión renal aguda. O sea, joven, vamos a volver un poquito para atrás. Yo soy más urólogo, no soy nefrólogo. Nosotros los urólogos sabemos que tenemos que controlar un paciente con la urea, la creatinina. Y sabemos nosotros que un dato muy importante, cuando yo sospecho, antes de enviarlo al nefrólogo, sospecho que aquí mi amigo es medio sapito, medio pálido, y lo conocía muy bien cuando era mi alumno, pero ahora lo veo medio cansado, medio fatigado, que medio inactivo. Está con urea creatinina normal, pero sus eritrocitos están por los 4 millones. Está también dentro de lo normal, aparentemente. Entonces, con una creatinina, urea creatinina normal, yo comienzo a indagar e investigar qué es lo que está pasando con este joven. Lo primero que se me ocurre y que debo hacer, o lo que se me tiene que ocurrir, es pedir un dato laboratorial muy importante, que es el clearance de creatinina. Y cuando ustedes vean el clearance de creatinina y comparen con la densidad de la orina, entonces ya estamos hablando de 4 elementos: urea, creatinina, clearance de creatinina y la densidad de la orina. Ahí ustedes, jóvenes, van a sacar sus conclusiones, van a decir, aquí está iniciándose un daño renal. La causa, mándelo al nefrólogo que investigue. Yo los mando al nefrólogo, investigame, aquí hay algo raro está pasando con este paciente. Creo que es problema nefrológico. Entonces los nefrólogos lo primero que hacen es pruebas de matemáticas, en fin, y luego se van a la biopsia del riñón. Con la biopsia ya no hay utopía. Anamnesis y exploración física. La hiperalzoemia prerrenal, aquí está. Vómito, diarrea, glucosuria, consumo de fármacos, diuréticos antiinflamatorios, taquicárdico, aquí está todo, ¿cierto? La lesión renal aguda posrenal, sospecha con los siguientes antecedentes: enfermedades de la próstata, la nefrolitiasis y el cáncer pélvico o para aorta. Saquen una fotito a estos datos, jóvenes. ¿Por qué? ¿Quién sabe si me ocurre preguntar alguna de estas cosas? Primero, como yo no soy nefrólogo, cae alguna cosa de nefrología, pero son cosas grandes que les voy a preguntar, no les voy a dar y a ver qué pasa con la taquicardia. ¿Por qué la taquicardia nos lleva a una... No. Si les voy a preguntar va a ser algo grande, grosero, ¿de acuerdo? Es indispensable hacer revisión cuidadosa de los fármacos que recibe el paciente. Son causas frecuentes, o sea, hay que tener una buena filtración glomerular. O sea, nosotros cuando utilizamos mucho tiempo antibióticos siempre debemos hacer los controles de urea y creatinina. Además, nosotros sabemos por cuánto tiempo, por ejemplo, cuánto tiempo se puede utilizar una amicacina. ¡Ja! Ya lo agarré. ¿Cuánto? A ver. Ya pues un número. ¿Cuánto? 5 días. Bien. Son 5 días. Entre 4 no pueden dar amicacina 10 días, por amor de Dios, joven. No se puede. Cuando son viejitos, yo utilizo generalmente 4 días y no me paso de los 4 días. Algunas, si yo veo más con ustedes, utilizar 5 días, lo correcto. O hasta los 40, 50 años no hay ningún problema, que es saludable.
pero si es mayor, preferible quedar un poquito para atrás o hacer combinaciones con otros antibióticos y utilizar algunos que sean gran positivos, gran negativos, que no sean nefrotóxicos. Por ejemplo, utilizar la ciprofloxacina, que prácticamente no es de mucha toxicidad para los pacientes, ¿verdad? Entonces hay que utilizar, pero hay que tenerle miedo a los aminoglucósidos y hay que saber utilizar la famosa la clindamicina, principalmente la micacina, ¿verdad? Los signos aquí está la anuria. Es poco común, pero en accidentes de frecuente, obstrucción completa de vías urinarias, obstrucción de la arteria renal, choque séptico sobreagudo, isquemia grave. En estos casos se presenta la anuria. Disminución del diuresio, o sea, la oliguria menos de 400 centímetros cúbicos en las 24 horas, indica lesión renal aguda más grave. El pronóstico clínico es peor. La diuresis persistente en la diabetes insípida nefrógena, cuando se presenta la orina roja o parda, puede surgir con una hematuria manifiesta o sin ella, sospechar de nefropatía por sedimento por una rhabdomiolisis. Valoración radiológica. ¿Qué se debe pedir en un paciente con insuficiencia renal? Alguna ecografía, lo básico, ecografía, tomografía, hay que observar el tamaño del riñón, hay que ver si es normal o presenta una nefromegalia, o sea, agrandamiento del riñón. ¿En qué caso vamos a ver? En pacientes con diabetes, nefropatía por HIV, enfermedades infiltrantes, o sea, cáncer de riñón, ¿cierto? O nefritis intersticial aguda. También observamos la dilatación del sistema colector o la ureterohidronefrosis. Cuando vemos una ureterohidronefrosis, sabemos que esto es secundario sí o sí a un cuadro obstructivo. Y tenemos que encontrar, ya saben, cuando veíamos las placas radiológicas, si el ureter está dilatado, la pelvis dilatada, el ureter, tienen que buscar abajo, allá donde termina la causa de la obstrucción. Si no la ven, bueno, tienen que hacer algún estudio endoscópico para detectar esa obstrucción, ¿no es cierto? Porque hay obstrucción intrínseca y obstrucción extrínseca. Hay una que puede comprimir, no siempre por cálculo, puede ser una compresión extrínseca y eso tenemos que saberlo si hacemos una pelografía, ¿no es cierto? Lo van a ver clarito. Y ahí ustedes piden las famosas tomografías que están indicadas cuando hay este tipo de sospecha. Aquí hablamos de la uremia, la hiponatremia y la hipervolemia, lo peligroso que es para que estos pacientes presenten insuficiencia renal. O sea, la uremia es aumento de la urea, la hiponatremia es una disminución del sodio. O sea, todos estos detalles, jóvenes, ustedes no son nefrólogos, no les voy a preguntar, solamente les voy a conocer nada más. Porque los detalles, eso está cuando ustedes sean nefrólogos, estudien, bueno, si les gusta nefrología, la hiperpotasemia, la acidosis metabólica, la hiperfosfatemia. La acidosis es muy importante, ¿no es cierto? La acidosis metabólica se acompaña de incremento del desequilibrio aniónico, complicando aún más el equilibrio ácido-básico de potasio. O sea, ustedes saben que los nefrólogos le tienen miedo, que todos los médicos debemos tener de miedo y nos ponemos así cuando vemos un paciente con un potasio elevado. Nosotros sabemos que cuando aumenta el potasio hay que bajarlo a como dé lugar. ¿Por qué? Porque tiene una serie de complicaciones, principalmente el queremos, ¿cierto? El corazón. Y nosotros tenemos que bajarlo. Ustedes como médicos generales, si no saben el meollo, el detalle de una hiperpotasemia, un diurético, el famoso Lasix, eso hace perder bastante potasio. No importa, van sacando y van metiendo. Pero no es lo mismo dar Lasix, donde lo mandan a operar al paciente, ustedes le reponen con un suero glucosado. Ustedes saben, creo que les dije, el suero glucosado hipertónico facilita la diuresis de los pacientes, principalmente de estos pacientes con algún problema nefrológico. O sea,
¿Ustedes saben de cuánto es el suero glucosado? ¡Ja! Pregunta de examen. Al 0,5% pues que se usa en los pacientes, pero se puede utilizar al 20%, hay ampollitas, ¿no es cierto?, de hipertrofia al 20%. Y ustedes pueden aumentar o diluir esas ampollas de hipertrofia al 20%, un suero glucosado de 500, ustedes aumentan el porcentaje de hipertrofia. ¿Para qué? Para que facilite la diuresis de los pacientes. Problemas hematológicos, anemia, hemorragias, efectos de disminución de la eritropoiesis y disminución de las plaquetarias. ¿Cuáles son las complicaciones cardíacas? Arritmias cardíacas, las pericarditis y los derrames pericárdico, y principalmente las infecciones. Es un factor desencadenante frecuente de una insuficiencia renal aguda y una complicación temible. Aquí está. En sala de quemado, paciente que se infecta, que aumenta el leucocito, directamente a una sala especial, pero se va a terapia intensiva. O bien, como les dije, ahí en la misma sala de quemado tienen todo el equipamiento como para manejar un paciente como si estuviera en terapia intensiva. Eso yo lo vi en el hospital de niños. Ojalá que siga así. Yo tenía un conocido mío que sufrió una quemadura importante, un niño, y lo llevamos al hospital. Ahí yo vi el equipamiento y el niño salió, claro, quemadito, con secuela, pero vivió. Tenía un equipo excelente de médicos que se dedicaban a estos pacientes quemados. Ojalá sigan los mismos. Prevención y tratamiento. ¿Cuáles son los aspectos generales? Hay que optimizar la hemodinámica general y la renal por fluidoterapia, o sea, hay que introducir sueros en el paciente, ¿no es cierto? Pero vamos a ver un poco más adelante cuando también los pobres pacientes no pueden tomar líquido y se restringen el líquido en este caso. Eliminación de los neurotóxicos, como inhibidores de todos estos tipos de medicamentos, principalmente los aminoglucósidos en lo posible. Emprender la terapia de depuración extrarrenal, hacer una reposición que así conviene. Medidas de sostén, la fluidoterapia, quiere decir que es necesario restringir las soluciones con sodio e iniciar diuréticos para incrementar el flujo urinario. O sea, ustedes saben, jóvenes, y aquí es bueno que se den cuenta lo importante que son los riñones en nuestra fisiología, en nuestro organismo, ¿no es cierto? Fíjense, beneficios para que el extremo no llegue al tratamiento con diálisis. O sea, si nosotros logramos hacer orinar al paciente, eliminar las sustancias tóxicas, ¿por qué? Porque existe la orina, ¿cómo se llama la orina? Que sale nomás, pero es agua realina, que no elimina el contenido tóxico. Pregunta de examen. Diluida. Se llama orina hipostenúrica, donde el paciente elimina la orina, pero no está eliminando las sustancias tóxicas, jóvenes. Entonces, por eso es que es importante hacer que ese paciente orine. Se utilizan sobrecargas, dice hacerle una sobrecarga y le mandan un medio litro de suero fisiológico, un medio litro de Ringer, pero apuradísimo, ¿no es cierto? Goteo rápido, lo sobrecargan para que el paciente orine. También se utiliza la dopamina en bajas dosis, puede incrementar la diuresis, o sea, la diuresis en la arritmia o isquemia intersticial puede rebasar los riesgos. O sea, la dopamina, yo como urólogo, con honestidad, poco la utilizo. Esto está en manos de los nefrólogos. Y los van a ver el cardiólogo, los médicos internistas, los médicos terapistas, manejan muy bien la dopamina. Uno lee, sabe los beneficios que trae utilizar dopamina, pero con sinceridad les digo, como cirujanos nosotros no manejamos mucho este tipo de medicamentos. Particularmente en urología van a ver
alguna vez en historia clínica, muy rara vez que un urólogo indique dopamina en el paciente. ¿Por qué? Porque hoy en día cuando nosotros tenemos alguna complicación urológica, llamamos a un médico internista para que nos colabore en cierta o algún problema complicado que nosotros podamos tener con el paciente. Entonces, ellos se encargan de eso. Nosotros manejamos la parte quirúrgica, manejamos el medio interno, manejamos los antibióticos, más que todo lo que es la cirugía del paciente. ¿No? Vamos a hablar ahora de enfermedad renal crónica. Son enfermedades que se acompañan de anormalidades